¿Cómo están allá en casa? ¿Saben qué día es hoy? Hoy es martes de Ciencia para la Vida, así que los invito a una nueva programación del mejor programa educativo, Cada Familia, una Escuela. Hoy los invito a que estén muy atentos allá en casita a todas las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, nuestra modalidad de educación especial y RPA. Así que en casa, muy atentos. Pero antes de continuar con nuestro contenido del día de hoy, vamos a recordar esas medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y, por supuesto, mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo Venezuela a la no propagación de la COVID-19. Y paso por acá rápidamente para recordarles que nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa para que interactúen con nosotros. Pueden seguirnos por nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube como Cada Familia una Escuela Oficial. Así que atento a nuestras plataformas 2.0 para que interactúen con todos nosotros. Y como ya tienen todas nuestras coordenadas del día de hoy, de este martes de ciencia, ¿qué les parece allá en casita si comenzamos de una vez recordando o rememorando qué se recuerda un día como hoy? 23 de noviembre, fallece Manuela Sáenz, compañera sentimental del libertador Simón Bolívar, heroína independentista que tuvo una participación activa en la gesta emancipadora de Ecuador al luchar en la batalla de Pichincha, así como la de Perú y América del Sur, al ser parte de la batalla de Ayacucho. Manuelita Sáenz falleció de difteria a la edad de 59 años, enfermedad que contrajo en Paita, Perú, donde residía por haber sido desterrada de Colombia tras la muerte del libertador. Bienvenido a su programa Cada Familia una Escuela, su martes de ciencia, ese martes donde vamos a aprender acerca de química específicamente. Mi nombre es Omaira Guerrero. El día de hoy les voy a comenzar la clase de una manera muy particular. ¿Qué sucede si yo divido este papelito, lo vuelvo a dividir, lo sigo dividiendo, vuelvo a colocar otra división, hasta llegar a un punto donde ya yo no puedo dividir más nada? ¿Qué creen ustedes que es eso que yo no puedo dividir y seguir dividiendo? Bueno, eso lo llamamos átomo. Años antes de Cristo, señor Demócrito y Leucipo se ocuparon de darle nombre a esa partícula que no se podía dividir más. ¿Por qué se llama átomo? Átomo porque el prefijo A significa sin y tomo significa división. Entonces, sin división. Esa partícula, posteriormente, le fueron aportando otros investigadores y dijeron, ajá, pero ¿cómo está constituida? ¿Cómo es por dentro? Y le dieron nombre a ciertos elementos o partículas subatómicas llamadas, en este caso, por ejemplo, el núcleo, ¿verdad? Que es el núcleo del átomo, donde se concentra la masa de ese átomo. Ahora, hubo otros modelos propuestos, por ejemplo, por Dalton, Bohr, Rutherford, Sommerfeld, y así muchos investigadores científicos de años, diversas épocas, aportaron a lo que era la teoría atómica o al modelo conocido hoy en día, un buen modelo atómico. El modelo atómico actual es muy diferente a lo que se creía en ese inicio. Sí está constituido, hablamos de las partículas subatómicas como el núcleo, el electrón, el protón, por mencionar algunos otros, que estamos viendo en pantalla, en las diferentes láminas que hemos observado. Ok, esas partículas subatómicas tienen
funciones. Por ejemplo, lo que hablamos del núcleo del átomo, donde se concentra la masa y donde se encuentran los neutrones, que son las cargas neutras. Los electrones son de carga negativa, ¿sí? Y están girando alrededor del núcleo. En el núcleo también se encuentran los protones, que son de carga positiva. Bien, también tenemos los quarks, que son otras partículas que vamos a ir conociendo más adelante. Ahora, ¿por qué le hablo del átomo? Nosotros somos materia, ¿cierto? Lo vimos en clases anteriores. Materia. Y estamos constituidos por átomos. Pero, ¿será que nosotros podemos medir la cantidad de átomos que hay en nuestro cuerpo? ¿Sí? Vamos a ver. Los voy a poner a pensar un poco. Aquí tengo un recipiente donde hay unas partículas, ¿cierto? Esas partículas conocidas por ustedes en sus hogares, un alimento. Pero, ¿sabré yo exactamente cuántas partículas hay en este recipiente? A simple vista, costaría contarlas, pasaría tiempo. Pero mucho más tiempo pasaría contar la cantidad de granos que hay en este empaque, ¿sí? En este paquete. ¿Qué sucede? Estas partículas, mientras más pequeñas son, más difíciles de contar. Imagínense los átomos que son infinitamente pequeños. ¿Cómo los voy a contar? Un señor llamado Amadeo Avogadro dijo, voy a establecer un número que agrupe una cantidad de sustancia. Y a eso lo llamó mol, que el mol es una unidad química que indica la cantidad de sustancia. Ya podemos hablar de partículas, de átomos, de moléculas, pero ¿cuál es ese número? Antes de decirle ese número, si yo tengo, por ejemplo, 12 lápices, ¿qué unidad es esa? A ver, en casa. Exactamente, una docena. Muy bien. Un cartón de huevos, ¿cuántos huevos trae? 30. Muy bien, están pilas, ¿no? Una paca. Eso sí saben, porque vamos al mercado y tenemos que comprar en cantidades, al mayor y eso. Bien. Pero, entonces, un mol equivale a ¿cuánto? Si una docena son 12 unidades, por ejemplo, una gruesa, que es otra unidad, son 12 docenas, cartón de huevo son 30 unidades, pero un mol, ¿cuánto equivale? Equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos, partículas, moléculas de esa sustancia. Entonces, se agrupa para poder, ¿qué? Medir su masa, porque ¿cómo voy a agarrar yo solamente un átomo para medir su masa? Poco difícil. Entonces, por eso se estableció esa unidad para realizar cálculos matemáticos y manejar mejor las cantidades. ¿Para qué se utiliza el mol o en dónde? También debemos conocer que está relacionado con la masa atómica, ¿sí? La masa atómica la vamos a ver próximamente en el próximo programa, porque la masa atómica tiene que ver con los elementos y está un número establecido en la tabla periódica. Entonces, el mol ya sabemos que son 6,02 por 10 a la 23. Bien, ¿cuánto pesa? Lo descubriremos en la clase que viene. ¿Y qué volumen ocupa? Entonces hablamos de masa y volumen, que son términos que manejamos en las clases anteriores acerca de materia. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando unimos dos o más átomos? ¿Sí? O dos o más sustancias. Es cuando hablamos de moléculas. Veamos en pantalla el concepto de molécula. Dice, una molécula es la unión de dos, por lo menos, dos átomos en una colocación definitiva que se mantiene unida a través de fuerzas químicas llamados enlaces químicos. Supongamos que tenemos dos sustancias, ya sean de la misma naturaleza o de naturaleza diferente, que van a formarse va a formar una molécula, ¿cierto? Ahora, esa fuerza que los mantiene unidas se llama enlace químico. Hay diferentes tipos de enlace. ¿Cuáles son los tipos de enlace? Tenemos en enlace
metálico. ¿Cuál es ese enlace metálico? El que relacionamos con las sustancias de una misma sustancia, ¿ok? Átomos de una misma sustancia. En este caso es aluminio, ¿sí? Aquí hay unas partículas de aluminio que están constituidas por moléculas de aluminio porque son aluminio unido a aluminio. Bien, ahora existe otro tipo de enlace que es el enlace iónico, que se da entre metales y no metales. El enlace iónico, hay transferencia total de electrones y el otro acepta los electrones y se forma ese enlace. Es como si yo le prestara dinero y el otro lo agarra y se forma ese enlace. Hay un vínculo porque hay una transferencia de dinero, en este caso de electrones. Dijimos que es metal o no metal. Un compuesto, por ejemplo, muy común en nuestros hogares, la sal. La sal es cloruro de sodio y tiene un enlace iónico. Ese enlace iónico me permite visualizarlo a través de cristales, ¿sí? Esto es un cristal de sal. Así se encuentra la sal en las diferentes salinas de nuestro país y del mundo. Entonces, esas salinas tienen estas características donde el cristal está, o sea, se forman enlaces cristalinos y se ven hermosísimos, ya sea de color blanco, color rosado, dependiendo del compuesto que se esté formando. Bien, esto está en nuestro país, esto proviene de salinas del estado Falcón. Muy bien, pero también existe el enlace covalente. El enlace covalente se da entre un no metal y otro no metal, donde comparten mutuamente electrones y se forma un enlace. Ese enlace es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es como nosotros en nuestros hogares compartimos, por ejemplo, la comida, algunas cosas, y ese enlace es muy, muy fuerte, ¿ok? Entonces, ejemplos de compuestos que tienen enlaces covalentes. Por ejemplo, el butano. ¿Dónde está el butano? Esta bombona que tenemos acá contiene gas butano que permite que el mechero pueda encenderse para usarlo dentro de nuestros laboratorios. Así también como existe el gas en nuestros hogares, bien, otro tipo de gas, pero es donde ese compuesto tiene un enlace covalente. Igual que acá, en esta molécula podemos observar carbono e hidrógeno, ¿sí? Y ese carbono e hidrógeno, no metal y no metal, existe un enlace representado por esta rayita, ¿sí? Donde comparten mutuamente los electrones y además es llamado enlace covalente. Esto es metano, ¿sí? Es la molécula que representa al metano. Entonces ya sabemos los tipos de enlaces, pero ahora vamos a ver nuestras actividades evaluativas en pantalla. Tenemos para tercer año, muy particular estas actividades evaluativas en las cuales van a elaborar tercer año un cuento acerca de la historia y evolución del átomo. Puede ser en un libro cartonero con imágenes o dibujos que acompañen el relato de esta historia. ¿Qué es un libro cartonero? A ver en casa. Es un libro que realizan con material reutilizable, puede ser cartón, cartulina, que son sus portadas. Dentro de o entre las portadas, portada y contraportada, colocan hojas de reciclaje y ahí van a desarrollar su historia. Pero, ¿cuál historia? Historia de evolución del átomo. Debe incluir imágenes o dibujos. ¿Por qué? Porque eso va a representar los diferentes modelos que han surgido en la historia y evolución del átomo. Ok, ahora, para cuarto año, tenemos, cuarto año, elabora igualmente un cuento, acerca de la biografía de Amadeo Avogadro, ¿sí? Amadeo Avogadro, se los acabo de mencionar, relacionado con el mol, es quien estableció esa unidad química y el número de Avogadro que lleva su nombre, que es 6,02 por 10 a la 23. Ok,
Y por último, para mis estudiantes de quinto año que están a punto de salir, tenemos Elabora un cuento acerca de la biografía de Gilbert Newton Lewis. También un libro cartonero con imágenes o dibujos que acompañan el relato de esta historia. ¿Quién era ese señor? A ver, eso es lo que vamos a investigar porque está relacionado con nuestros enlaces. En este caso, nuestros enlaces covalentes que vamos a estudiar en la próxima clase. Así que es importante que hagan la actividad para que sepan de qué se trata en casa. Bueno, me quedo muy encantada y alegre de haber estado con ustedes desde acá. Yo sé que ustedes allá con alegría y entusiasmo van a realizar sus actividades y han participado activamente en ellas. Bueno, nos vemos en una próxima clase. Se despide su profe Mayra. Chao. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenido a su único programa educativo Cada Familia Una Escuela a través de sus pantallas de Vive TV. Quien les saluda al docente Carlos Méndez, especialista en física. Para mí es un placer, como todos los martes, estando con ustedes acá, impartiendo sus conocimientos del área de formación de física. Venezuela, a todos mis estudiantes, ese caluroso abrazo y esa gran bienvenida a sus instituciones, a su casa de estudio. De verdad quiero felicitarlos por esa masiva asistencia que han tenido en sus instituciones y eso es el compromiso que tenemos con ustedes y el compromiso que tenemos con toda su familia para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus escuelas, un apoyo a través de estas herramientas educativas como lo es Cada Familia Una Escuela. El día de hoy estaremos hablando sobre fórmula de despeje. La clase pasada hablábamos sobre fórmula de despeje, para qué nos servía el despeje en nuestra vida cotidiana, de dónde sale el despeje. ¿Okay? En tal sentido, y continuando con esos referentes teóricos del proceso de nivelación, tenemos hoy de fórmulas y despeje, pero con un valor numérico. ¿Y qué es valor numérico? Entonces acompáñame a ver las siguientes láminas. En la primera lámina tenemos qué es la física, ¿ok? La ciencia que se dedica al estudio de todos los fenómenos naturales. Es decir, ¿por qué les recuerdo esto? Ustedes dirán, profe, ¿qué tiene que ver cuando hablo de valor numérico? Ustedes se van como al área de formación de matemática. Pues en física utiliza este lenguaje matemático para el cálculo de las variables o las fórmulas y despeje. Nuestro referente teórico del día de hoy, como lo dije anteriormente, es el valor numérico, como se puede apreciar en la siguiente lámina. Y tenemos el resumen de lo que es la física. Ahí tienen en la tercera lámina, que pueden observar ahorita, ven diferentes objetos o instrumentos de medición que nos permite hallar un valor numérico a dicha variable. ¿Y qué es una variable? Es la expresión matemática o algebraica que posee, se define como con una letra del alfabeto. Bien, fíjense, en casa ustedes dirán, profe, ¿qué podemos nosotros o dónde podemos encontrar esos tipos de ejercicios? ¿Cómo nos familiarizamos más con este referente teórico? Pues, como ustedes saben, para tercer año tenemos la colección Bicentenario, donde acá pueden encontrar todo el contenido que estamos trabajando en el proceso de nivelación. No específico, tenemos que leer, ¿verdad? Nutrirnos, enriquecernos de lectura para poder entender estos referentes teóricos. Tenemos Ciencias Naturales, tomo 1 de cuarto año. ¿Okay? Hay que utilizar estos materiales didácticos que nuestro gobierno, y gracias al presidente Maduro, nos ha hecho llegar a cada institución educativa de todo el territorio nacional. Y tenemos el tomo de Ciencias Naturales de quinto año. ¿Okay? Recuerden que estamos en una etapa de nivelación para poder entrar así en materia de lo que son nuestra área de física. Bien, me acompañen acá a la pizarra donde tenemos entonces un pequeño ejercicio de valor numérico. Recuerden que valor numérico es una expresión matemática de forma algebraica. Bien, y que estos valores, estas variables serán sustituidas por un número. ¿Cómo así, profesor? Si en la clase anterior usted nos hablaba de puras letras, pues hoy
le daremos a cada variable un valor numérico. Les preguntaba en un ejemplo, en la clase pasada decíamos de dos productos, una harina y una pasta, ¿ok? Y la incógnita era cuál sería el gasto de uno de esos productos. Es decir, acá tengo un producto que conozco el valor numérico, pero no conozco el valor numérico del otro producto. Entonces, a eso es que yo me refiero, que acá le vamos a dar un valor numérico a cada variable. Entonces, pendiente en casa familia, vamos a tomar papel y lápiz para dar respuesta a este ejercicio. Bien, acá tenemos, dada la expresión X es igual a J menos C entre M, encontrar el valor de J. Para los valores dados de X es igual a 0,5, M es igual a 40 y C es igual a 10. Este tipo de ejercicio también se puede relacionar con el teorema de Pitágoras, porque tenemos dos catetos, el opuesto y adyacente, y desconocemos la hipotenusa. Entonces, un cateto opuesto y uno adyacente son dos variables, que luego se le va a dar un valor numérico, y la hipotenusa, que es el valor incógnito que vamos a hallar, se convierte luego también en una expresión, en un valor numérico. Fíjense, tenemos la siguiente expresión, ¿ok? Esta. Me están indicando que debo de encontrar el valor de J, es decir, J está dentro de la expresión, de la ecuación. Les decía en la clase de despeje que la variable que nos mandan a despejar, ¿ok?, debe quedar sola en el segundo miembro para luego ocupar el espacio que está ocupando en este caso la variable X. Entonces, copio acá la expresión original, X es igual a J menos C entre M. Entonces, al lado, ¿verdad?, con una interpretación física, indico la variable que voy a despejar, en este caso es J, ¿ok? Esto me indica que de esta ecuación voy a despejar a J. Profesor, ¿pero por qué J? Porque me están indicando encontrar el valor de J, es decir, que J en estos datos no tiene un valor numérico. Entonces, esto implica que, digo, para yo poder despejar a C, porque debo empezar por C, ya que J es la que voy a despejar, ella debe quedar sola acá. Se le indicó en la clase anterior de despeje que se despeja de izquierda a derecha, pero en este caso dejo a la J tranquilita porque es la que voy a despejar. Pero entonces voy a despejar menos la variable menos C. Entonces digo, como M me divide toda la expresión, debo primero despejar a M para liberar a los numeradores. Entonces M que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿ok? Entonces yo digo, X por M va a ser igual a J menos C. ¿Se entendió esto? Muy bien. Tenemos ya una parte del despeje. Ahora, ¿a quién despejo? Piensen en casa, ¿a quién voy a despejar? A menos C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque J debe quedar sola en este miembro. Entonces yo digo, menos C, como esta variable, la C es negativa, pasa a ser muy bien, positiva. Entonces, X por M más C igual a J. Ya está el despeje. Digo, J es igual a X por M más C. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para darle el valor numérico y resolver. Entonces digo, J, que es la que no tiene ningún valor numérico, va a ser igual a X. Ya acá cambia todo, como les decía al principio. Voy a darle un valor numérico a cada variable. Entonces, X, ¿cuál es el valor de X? 0,5. Muy bien. 0,5 por M. ¿Cuál es el valor de M? Acá me indica
40. Más C. ¿Cuánto es C? 10. Y ahí tengo la expresión algebraica de forma lineal. J es igual a quién. Primero debo de resolver esta operación de multiplicación. 0,5 por 40 es igual a, vamos a ver calculando con la hojita, la calculadora, eso me da 20. Muy bien, en casa, los felicito. 20 más 10. Eso me da una suma algebraica y sumo 20 más 10, 30. Entonces, el valor de J es 30. ¿Se entendió? Ustedes pueden crear sus propias ecuaciones, sus propias fórmulas, ¿ok? Con las variables que ustedes quieran tomar. Ejemplo, la inicial del apellido de mi papá, la inicial del apellido de mi mamá, de mi hermano, de mi tía, de mi abuelo, del vecino, cualquier letra del alfabeto, y se le da en los datos un valor para que ustedes ponen en práctica todo lo que les acabo de explicar, que es muy sencillo. Es un lenguaje matemático para interpretar algunos estudios de nuestra área de formación, como lo es física. De verdad, jóvenes, cada día es mi compromiso, mi amor hacia ustedes para emprender estos tipos de frentes teóricos, darles esos pequeños tips, estrategias para que ustedes puedan entender esas clases, ¿ok? Ya nos llega la profesora de la Química para la Vida, mi colega y querida amiga Omaira Guerrero, que también en algunos momentos utiliza esos lenguajes matemáticos para entender la química. Bien, entonces acompáñenme a la lámina de los siguientes ejercicios que deben de resolver en casa. Para tercero, cuarto y quinto año, como pueden ver en la lámina, tienen 5 ejercicios. Cada ejercicio con su enunciado, su ecuación y la expresión numérica que se les va a dar a cada variable, y les está indicando la variable que no tiene un valor numérico, es la que ustedes van a despejar o encontrar su respectivo valor numérico. Bueno, jóvenes, hasta acá la clase del día de hoy, recordándoles que deben tener sus medidas de bioseguridad, ¿ok? Usar el tapabocas, su antibacterial en la escuela. Vamos a cuidarnos. Si yo me cuido, cuido a los demás, a mi amiga, a mis amigos, mis compañeros, a mi maestra, a mi maestro, profesor, directivos, personal de limpieza, personal de la cocina, ¿ok? Vamos a todos a cuidarnos porque todos somos una gran familia educativa. Será hasta la próxima. Chao. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia Una Escuela. Soy la profesora Benín Álvarez y es para mí un verdadero placer llegar a ustedes a través de la señal de Vive TV para brindarles orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa especial de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. El día de hoy, los profesores de las áreas de formación de Ciencias Naturales y de Biología nos orientaron para crear el diseño de un proyecto socioproductivo a través de las técnicas de observación cualitativa y cuantitativa. En el caso de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, será necesario que tengan un mayor apoyo por parte de padres, representantes y de sus docentes. Veamos entonces en nuestra primera lámina de qué manera podemos apoyarlos para conseguir que realicen este diseño de un proyecto socioproductivo basado en la observación cualitativa y cuantitativa. Lo primero es asegurarnos de que comprenden el proceso de recolección de información y de registro de la misma. La anticipación será siempre una estrategia que no falla. La población con necesidades educativas especiales suele beneficiarse de que les anticipemos todo lo que sea posible, y más aún si estamos hablando de la población con la condición de autismo. La comparación como punto de partida. Será necesario asegurarnos de que el estudiante puede establecer comparaciones entre objetos, ideas y conceptos, ¿verdad? Para ello podemos usar como estrategia estos pasatiempos que vienen en libros de historietas de pasatiempos, donde tenemos que encontrar las diferencias entre dos imágenes. También será muy útil que elaboremos cuadros comparativos.
Establecer la relevancia de la información. No toda la información que vamos a encontrar a través de los procesos de observación será relevante para el proyecto. Nuestra población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad necesitará que les guiemos haciendo preguntas claves, como por ejemplo, ¿de qué manera crees que esta parte o que esta parte de la información recolectada nos puede servir para realizar el proyecto? Esto les obligará entonces a discriminar la que es relevante de la que no lo es. Antes de continuar, veamos entonces nuestro video Lengua de Señas Venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves: observación, diseño, proyecto, instrumentos, medición. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Recuerden siempre practicar en casa cada una de las señas que la profesora nos presenta día a día. Esto nos ayudará a apropiarnos de ellos y garantizará el acceso a la comunicación con las personas, con la población con deficiencias auditivas. Para el área de formación de química, el referente teórico práctico del día de hoy nos habla acerca de lo que es la medición y los instrumentos de medición. En tal sentido, se nos orienta como actividad crear una caja de ciencias. Las cajas de ciencias pueden ser elaboradas para distintos temas científicos y pueden contener distintos materiales. Veamos entonces en el siguiente video una forma práctica y rápida de realizar una caja de ciencias con material de provecho. Buenas tardes, mi nombre es Ronald Isatri Fernández, de cuarto año sección B. Estudio en la Unidad Educativa Ramón Horacio de Guerra, que con la colaboración de la Unidad Psicoeducativa de Mérida hemos construido una caja de ciencias con materiales de reciclaje, como la botella de plástico, la botella con agua, una batería, un yesquero, un lente de protección, una linterna, un globo, entre otros, que nos ayudarán para hacer los experimentos de la fuerza de la luz, la fuerza del agua, el péndulo, la brújula y los cristales de hielo. Uno de los experimentos que voy a hacer es de la fuerza del agua, que primero necesitamos la botella, calentamos el clavo, le hacemos los huecos y luego le echamos el agua, y a medida que echamos el agua, mientras más presión haya, más rápido saldrá el agua, y mientras menos presión, más lento saldrá. Gracias por su atención. Espero que las otras instituciones estén trabajando con este tipo de experimentos que, con la ayuda de la colaboración de la Unidad Psicoeducativa de Mérida, también les ayuda. Muchísimas gracias al Estado de Mérida por mostrarnos una forma bien sencilla de elaborar nuestra propia caja de ciencias. Veamos ahora en nuestra segunda lámina algunas recomendaciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad puedan apropiarse de los conceptos relacionados con las unidades de medida y los instrumentos de medición. Vamos a comenzar por lo cotidiano. Utilizar instrumentos de medición poco precisos, pero que encontramos en nuestra cotidianidad, será bastante útil para introducir a los estudiantes a la idea de que las medidas, las unidades de medida están compuestas por unidades de medida más pequeñas. Por ejemplo, podemos medir con las palmas de la mano la superficie que tiene una mesa y entonces la cantidad de palmas representará la superficie. Lo mismo podemos hacer con los pies, contar cuántos pies hay en el pasillo de nuestra casa, por ejemplo. Una vez que el estudiante domine ese concepto de crear medidas a partir de unidades más pequeñas, podemos entonces cambiar los pies o las palmas por metros o centímetros. Resaltar la utilidad de la medición. Siempre será mucho más fácil aprender si le encontramos sentido práctico a lo que estamos aprendiendo, si llevamos ese contenido y ese tema hacia nuestra cotidianidad. Entonces será importante que les mostremos, muy especialmente a la población con autismo, de qué manera nos puede servir medir. Por ejemplo, a la hora de mover un mueble podríamos medir el espacio que tenemos para ubicar el mueble y la dimensión del mueble. Esto nos permitirá saber si efectivamente el mueble cabe en el espacio y evitará que lo movamos sin ser necesario. Los instrumentos de medida que se encuentran en el hogar.
Solemos tener al alcance de nuestra mano y en nuestra cotidianidad, en el día a día, muchos instrumentos de medición. Por ejemplo, en la cocina seguramente tenemos tazas graduadas, tenemos el vaso de la licuadora que regularmente tiene una graduación, solemos tener cucharillas para medir, solemos tener termómetros, tenemos balanzas, tenemos diferentes instrumentos para medir en el hogar, pero no siempre tenemos bien especificado que de eso se tratan esos instrumentos. Mostrarlos, reunir varios de ellos, la taza para medir, el vaso de la licuadora, las cucharas de medida y mostrárselos al estudiante, haciéndole saber que son unidades de medida y cuáles son las unidades de medida que se corresponden a cada uno, será particularmente importante, significativo y vivencial. Ahora hablemos de cómo elaborar instrumentos de medición para nuestra caja de ciencias. Si bien es cierto que en la casa podríamos tener, por ejemplo, cintas de medir, bien sea para construcción o bien sea de las que son destinadas para costura, la verdad es que las de construcción podrían resultar peligrosas y las de costura seguramente serán un implemento de trabajo para algún familiar. Entonces, ¿qué sería mejor? Invitar a nuestro estudiante, a nuestros jóvenes, a realizar sus propios instrumentos de medición, réplicas de los instrumentos que tenemos en casa elaboradas con material de provecho. Y así llegamos al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy. No sin antes recordarles que debemos mantener las medidas de bioseguridad. Debemos seguir cuidándonos para reducir los contagios. Es importante que mantengamos el distanciamiento, que lavemos frecuentemente nuestras manos y usemos el tapaboca cubriendo manos y nariz. Esperamos que las orientaciones y recomendaciones que les hemos dado el día de hoy les sean de utilidad para guiar los procesos educativos de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Y recordando siempre que ser diferente es algo común. Muy buenas tardes a toda nuestra familia y juventud venezolana que nos acompaña en la tarde de hoy. Desde aquí, la profesora Isabel Ponce, desde nuestro segmento Recursos para el Aprendizaje. En la tarde de hoy vamos a conocer un poco de cómo construir tu proyecto socioproductivo. Una de las maneras más factibles o más sólidas de construir un buen proyecto socioproductivo es realizando un buen diagnóstico. Por esa razón, en la tarde de hoy les traje un simple recurso que se llama Dibujando tu comunidad. ¿Por qué dibujando tu comunidad? Porque en ese momento tú vas a tener una visión más clara cómo está constituida tu comunidad. Pero estamos hablando de construir un proyecto socioproductivo. ¿Qué es construir un proyecto socioproductivo? Descubrir el potencial y la vocación productiva de tu entorno. Y dibujando tu comunidad te vas a visualizar cuál es el potencial y cuál es la vocación productiva de tu entorno. Ejemplo, en este plano tenemos dibujados, ¿sí?, las calles principales, tenemos las veredas y como ya podemos ver, estos cuadritos aquí pueden ser los locales, los negocios, las casas, todo lo que constituye una comunidad. Vamos a suponer que esta es tu casa y al lado de tu casa vive la señora que hace los dulces más sabrosos. Entonces tú ya sabes que la señora María y ya te tienes visualizado o plasmado que al lado de tu casa vive la señora que produce los dulces más sabrosos de tu entorno. Después, a 2 casas más hacia adelante, tenemos a la señora que cose, la señora que es costurera. Y así sucesivamente vas a ir plasmándote en el papel cuál es la producción de tu comunidad. Al tener visualizada cuál es la producción de tu comunidad, de ahí tú puedes comenzar a planificar tu proyecto socioproductivo. ¿Por qué? Porque ya conoces cuáles son los factores productivos o cuáles son ese potencial o esa vocación productiva de tu comunidad. Pero no solo puedes visualizarte de una manera más clara cuál es el potencial productivo de tu comunidad, también puedes descubrir o captar cuál es el motor económico de tu comunidad. Y de esa manera
planificas tu proyecto socioproductivo no solo con el potencial, sino también con el motor económico. Y después de que planifiques, lo puedes ejecutar y de ejecutarlo lo puedes divulgar. ¿Divulgar a través de qué? Divulgar a través de la radio, a través del periódico, a través de las redes sociales, a través de blogs creados por ti mismo, que son recursos para divulgar. Y no solo recursos para divulgar, recuerda, para dar el primer paso debes hacer un buen diagnóstico y crearte un recurso que te genere un diagnóstico que te suministre datos, ¿sí? Datos fidedignos, datos factibles para poder hacer una buena planificación, una buena ejecución y una exitosa divulgación. Chicos, familia venezolana, espero que les haya servido de mucho provecho esta pequeña y sencilla explicación que la puedes hacer desde tu casa sin invertir tantos recursos y de una manera de que quede un buen conocimiento y aprendizaje para ti, para tu familia y para los que viven en tu comunidad y futuramente productiva. Hasta la próxima semana. Excelente esas clases del día de hoy, por supuesto, como las de todas nuestras programaciones que hemos hecho con mucho amor y cariño para todos ustedes. Ya casi nos acercamos al final de Cada Familia Una Escuela por el día de hoy. Pero antes quiero agradecerles a nuestros profesores que nos acompañaron acá en nuestro estudio y que impartieron todos sus conocimientos con toda Venezuela. Pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. Sí, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto ese distanciamiento físico saludable que tanto nos ha ayudado a la no propagación de la COVID-19. Y paso por acá nuevamente para darles las redes sociales de nuestra casa, Su Casa Vive. Por Twitter pueden conseguirnos como Vive TV Oficial 1, en Instagram como @Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y adivinen qué, nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Hermosa familia venezolana, llegamos al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. La cita es de lunes a viernes en el mejor horario, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por su mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. ¡Se les quiere, Venezuela!